RFI y France 24 presentan En Primera Plana, Andreina Flores. Bonjour desde París, saludos desde los estudios de Radio Francia Internacional y France 24. Comenzamos una nueva entrega de nuestro programa En Primera Plana con un tema inevitable, las elecciones presidenciales en Colombia que se celebran el domingo 31 de mayo. ¿Quiénes son los candidatos que lideran las encuestas? ¿Cuál es el balance de la gestión de Gustavo Petro? ¿El posible regreso de la derecha a la presidencia? Y sobre todo el peso de la violencia en estos comicios. Están con nosotros en los estudios Eldi Paola Roballo, quien es investigadora en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia, especializada en seguridad y defensa en Colombia y organismos internacionales. Clara de la Hoz, socióloga, bienvenida Clara. Gracias. Especializada en migraciones y ayuda humanitaria. Fabián Plazas Díaz, doctorando en historia, experto en relaciones internacionales y conflictos armados y procesos de paz en Colombia. Bienvenido, Fabián. Y David Durán Hernández, abogado franco-colombiano, especializado en Derecho y Ética de los Negocios. Con ellos vamos a desmenuzar los aspectos más importantes de estos comicios. Elecciones presidenciales en Colombia, hoy en Primera Plana. Tras 4 años de gobierno del izquierdista Gustavo Petro, los colombianos vuelven a las urnas para elegir nuevo presidente. Y el nombre de ese nuevo mandatario se juega entre 14 candidatos inscritos, nada menos. Pero lamentablemente se juega también en un contexto de violencia extrema que recuerda un poco la época del narcotráfico duro de los años 80 y 90. Suenan especialmente los nombres de 3 postulantes. Iván Cepeda, representante del oficialismo por el partido Pacto Histórico, Paloma Valencia, candidata del uribismo, y Abelardo de la Espriella, nueva cara de la derecha, pero no de la derecha tradicional, sino de un modelo parecido al del presidente Nayib Bukele en El Salvador. ¿Cuál es el panorama para este 31 de mayo? Pues bueno, veamos lo que dice la prensa. La revista Cambio de Colombia pone en primera plana las fotos de los 3 candidatos que lideran las encuestas con el titular ¿Quién será el próximo presidente de Colombia? Y Cambio coloca a Iván Cepeda en primer lugar de los sondeos y apuesta por De la Espriella o por Paloma Valencia para una segunda vuelta. El diario El Tiempo pone en relieve la violencia que se vive en Colombia en el marco de las presidenciales y lo hace con una foto del precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado, recordemos, en pleno mitin político en junio de 2025. La revista Semana también habla de violencia, titulando abiertamente con el fracaso de la paz total. ¿Qué es la paz total? La política de diálogo de Gustavo Petro, con los grupos armados. Con ese tema comenzamos nuestra ronda de preguntas para nuestros invitados. ¿Estamos regresando a la violencia de los años 80 y 90 en Colombia? Y sobre todo, ¿cómo afecta esto las elecciones del 31 de mayo? Eldi, Paola, comienzo contigo. Muchas gracias. Bueno, yo diría que no estamos volviendo a la violencia de los 80-90. Si miramos los indicadores de homicidios, las tasas en los 80 y 90 eran extremadamente altas. Estábamos hablando más o menos de una tasa de 40, hoy en día hablamos de una tasa de 25, que no ha cambiado muchísimo en las últimas presidencias. Lo que sí está pasando es que el conflicto armado colombiano se está transformando y ya es más un conflicto a nivel territorial, donde hay territorios donde se están disputando el poder, donde los grupos armados cambiaron, ya no están en grupos armados que van en busca del poder estatal, sino en busca del control territorial. Fabián, ¿qué piensas? ¿Estamos volviendo a los tiempos de los 80 y los 90? ¿Y cómo está afectando la violencia a estos comicios? Bueno, no se puede volver al pasado, sin duda alguna. Creo que la respuesta rotunda es un no estamos volviendo a la década de los 80. Sin embargo, estamos asistiendo a una transición incompleta. ¿Y cuál fue esta transición? Es justamente haber pasado de una tradición de gobiernos conservadores de derecha a un nuevo gobierno que ha intentado justamente democratizar, ampliar las diferentes visiones ideológicas de la izquierda política, pero la transición no ha sido completamente desarrollada y en medio de ello aún quedan obviamente momentos de violencia, pero que no se asemejan a la década de los 80, como lo explica muy bien Paola. Clara de la Hoz, ¿cómo afecta la violencia a estos comicios del 31 de mayo? Sí, yo pienso que
este tipo de violencia que bien se ha agudizado previa a las elecciones del 31 de mayo. No es un hecho aislado, es algo que sí se ve en periodos preelectorales y electorales y que en este momento se suma a una ola de violencia que ha venido agravándose en Colombia desde los últimos 2 años, pero no es la única forma de violencia que se ve en estas elecciones y en esta campaña y ciertamente no en las otras. Hay también una violencia que se ha visto mucho traslado de la violencia política en el espacio público a la violencia digital, en la que los partidos opuestos o en disputa del poder, en todo caso los ciudadanos, están también como en esa contienda, pero desde otro espacio, ¿no? De amenazas, de insultos, que afortunadamente no se trasladan todo el tiempo en el espacio público a través de agresiones directas, físicas, pero sí resulta ser como una olla de presión que está como esperando explotar. Entonces es muy importante y también la violencia contra las mujeres en esta campaña, que ha sido particularmente fuerte contra candidatas, periodistas, otras mujeres militantes. David, ¿qué piensas tú? Esta violencia que se está viviendo en Colombia, ¿cómo afecta a las elecciones? Lo cierto es que la violencia en Colombia nunca se ha detenido, ni durante los gobiernos que utilizaron una política de seguridad particularmente represiva en algunas ocasiones. Inclusive, con una paréntesis breve en materia de paz, tampoco se logró erradicar la violencia generalizada, el contexto de violencia en el país, y la violencia política tampoco. Los asesinatos de líderes sociales continuaron inclusive durante el gobierno del presidente Petro, e inclusive se agravaron en los últimos meses. Hay cifras de comienzos de año que muestran que los líderes comunitarios, que líderes sociales continuaron siendo víctimas de persecución de diferentes actores armados, y unos ejemplos más claros es el asesinato, por ejemplo, ya a nivel político y a nivel nacional, de Miguel Uribe Turbay. En este caso en particular es la derecha quien tiene uno de sus líderes que se posiciona como un potencial reemplazo al presidente Petro, que termina siendo asesinado, con lo cual ciertamente revive emocionalmente la sensación de los años 80, aunque reposa en un contexto sustancialmente distinto, como lo acaban de evocar los colegas de panel. Para continuar, vamos a poner la lupa directamente sobre los candidatos y comencemos por Iván Cepeda, quien se posiciona hoy como favorito en las encuestas, pero nada está garantizado, digamos, ¿no? En los resultados. Fabián Plazas Díaz, ¿quién es Iván Cepeda? ¿Qué propone para Colombia? Bueno, ¿quién es Iván Cepeda? Iván Cepeda viene de una larga trayectoria política de la izquierda. De hecho, su padre fue asesinado justamente por haber sido un líder del Partido Comunista. Él encarna de alguna manera esa visión de la juventud comunista, del Partido Comunista. Es una persona muy rigurosa, es una persona muy estudiada, es un gran académico también. Y digamos que independientemente de cuál ha sido el perfil profesional de este político colombiano, hay una pregunta central que sería hasta qué punto él va a continuar con el oficialismo y qué tipo de país recibe. Y de alguna forma, una respuesta concreta es que él recibe un país en transición. Y ese país en transición tiene algo muy positivo y es que hay una apertura ideológica. Es decir, el país ha logrado aceptar que es normal que hayan diferentes visiones opuestas o diferentes visiones políticas de la sociedad. Sin embargo, debido a una serie de problemas de los cuales ya hemos hablado un poco, esa apertura ideológica no representa necesariamente una victoria electoral. Es decir, hay una apertura de ideas, hay una democratización de las ideas, de los comportamientos de los colombianos, pero en términos electorales del voto, de pronto no hay una representación directa. Y justamente, hablando de esa aceptación de las diferencias políticas, etcétera, hablamos de Colombia, que es un país tradicionalmente de derecha, ¿cierto? Ahora, Clara, yo quisiera saber tu opinión, tu análisis. En un país tradicionalmente de derechas, ¿la presidencia de Gustavo Petro fue realmente esa aceptación a la diferencia política o fue un experimento temporal? Yo no lo llamaría necesariamente un experimento, porque recordemos que hoy en día el pacto histórico es la primera fuerza política del país en las elecciones legislativas del 8 de marzo.
el pacto histórico pasó de 2 curules a ser la primera fuerza política del país, siendo partido de gobierno, lo cual en muchos casos tiende a debilitar el gobierno de turno y no necesariamente fortalecerlo, como en este caso. Y también es importante destacar que, bueno, Iván Cepeda va punteando en todas las encuestas, a pesar de no haber tenido una campaña súper mediatizada como otros candidatos o campañas virales, sino yendo directamente a territorios, yendo directamente a llenar plazas públicas, y que esto muestra también otra forma de hacer política. Entonces yo diría que la izquierda progresa, y estoy totalmente de acuerdo con esta fase de transición necesaria para ver si esto se traduce de nuevo en las elecciones en una consolidación. Pero no logra, dime. No logra captar, digamos que una de las claves de la victoria del presidente Petro en 2022 fue la confianza que los sectores moderados del centro izquierda, del centro y el centro derecha le otorgaron. La falta de autocrítica de las grandes falencias del gobierno del presidente Petro, que no se ha visto en el candidato Iván Cepeda, puede que sea su talón de Aquiles electoral, que es la apuesta a la que le está jugando de pronto de forma un poco arriesgada Paloma Valencia al tratar de conquistar votos del centro, de los indecisos, de las mujeres, de la clase media que se siente abandonada, que se ha sentido abandonada por los gobiernos de derecha, pero que también se siente abandonada por el gobierno del presidente Petro, por lo cual no es seguro que esta consolidación de las bases de la izquierda sean suficientes para acceder al poder en esta ocasión. Justamente hablamos de Paloma Valencia, Eldi, Paola, quiero preguntarte por ella, porque Paloma Valencia es la heredera del uribismo, es la candidata del Centro Democrático, y yo quería preguntar qué puede significar una presidencia de Paloma Valencia. ¿Es como el uribismo en clave femenina? Pues en las políticas que ella propone están alineadas completamente a la seguridad democrática de Uribe. O sea, ella propone claramente volver a la militarización del territorio, y eso lo que impactó en territorio es que había un control estatal, pero también había un aumento de violaciones de derechos humanos, que es un poco lo que intenta recuperar la seguridad humana, de desaparecer la violación de derechos humanos y controlar el territorio, pero no solamente por vías militares, sino una presencia estatal a nivel de organización social, colegios, hospitales, grupos sociales. Si llegara Paloma Valencia a la presidencia, volveríamos a incrementar el pie de fuerza, que hoy en día el pie de fuerza es el más bajo de los últimos años que ha tenido. Entonces incrementaríamos también toda la inversión del Estado a la militarización. Y para ampliar lo que dice... Me quedo con esa idea porque tengo que hacer una breve pausa, pero vamos a seguir analizando los perfiles de los candidatos. Hacemos una breve pausa en Primera Plana, hoy con las elecciones presidenciales en Colombia. RFI, la selección del mes. Soft. Dopamoon et Kélimé. Proto-J et Jessie Royal. I can see your eyes getting red. Was it something I said? Amadeus. RFI. Y seguimos aquí en Primera Plana, hoy con 4 invitados muy especiales. Ya tengo a Eldi Paola Roballo, gracias a Paola, también Clara de la Hoz, gracias por estar aquí en Primera Plana, Fabián Plazas Díaz y David Durán Hernández. Estábamos hablando de Paloma Valencia. Clara. Sí, me gustaría ampliar un poquito esta idea de si Paloma Valencia encarna pues ese regreso al uribismo y también
Estoy de acuerdo con Paola cuando dice sí, las políticas que ella propone están alineadas, pero también en el modelo económico, el retorno a negociaciones de, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que han sido pues desfavorables para muchos sectores pequeños y medianos productores en varios sectores de la agricultura colombiana, por ejemplo, y también unas contradicciones con la agenda ambiental que esos modelos económicos suponen, que propone Paloma Valencia. Algo adicional que yo podría decir de Paloma Valencia es la manera como ella representa una renovación de la derecha tradicional uribista colombiana, porque también hay que aceptar y reconocer que el uribismo, en la figura de Álvaro Uribe Vélez, ha perdido un capital político y electoral importante, y esa manera de intentar volver a ganar ese capital electoral lo intentan a través de una nueva figura. ¿Cuál una figura? Cara fresca, una mujer, una cara fresca, pero no es simplemente una mujer, sino que también su fórmula vicepresidencial también intenta abarcar un sector de la población largamente excluido en Colombia, pero que deja ver un poco más la estrategia que las convicciones políticas reales que ella pueda brindar. Que además es una forma de doble juego de la derecha, apostarle a dos tipos de perfiles. De un lado tenemos a Paloma Valencia, que se muestra como institucionalista, de derecha moderada, en realidad derecha conservadora, y un personaje como Abelardo de la Espriella, que lejos de ser... Justamente, de él quiero hablar, porque hay muchas cosas que decir de Abelardo de la Espriella. Es un candidato que sin duda no deja a nadie indiferente. Apodado nada menos que el Tigre, este candidato llega con ideas fuertes de ultraderecha, como permitir a la población civil poseer armas, por ejemplo, eliminar ministerios, sacar a Colombia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la ONU, pero también de la Espriella es una estrella de las redes sociales y además es cantante y tiene, digamos, varias características interesantes, por decir lo menos. Veamos este video, por ejemplo. Oh sole mio, sta in fronte a te. Oh sole mio. De la Espriella, el Tigre, cantante y estrella de las redes sociales. Mi pregunta es un personaje puramente pintoresco o hay que tomárselo muy en serio? David, ¿tú qué dices? En absoluto pintoresco, en realidad es preocupante. Independientemente de que haya interpretado o haya sabido leer una forma de comunicación que además ha sido utilizada por otros candidatos que quieren mostrarse como próximo de las necesidades reales de la sociedad, que señala claramente cuáles son los problemas y las grandes falencias del gobierno del presidente Petro, pero cuya ideología subyacente es particularmente preocupante y se inscribe en una visión, un posicionamiento de ultraderecha a nivel internacional, que es el mismo movimiento, la misma ideología en la que se encarnan candidatos o personajes como Nayib Bukele, Bolsonaro, mismo Milei o incluso el presidente Trump. Y entonces lo que es preocupante es lo que existe detrás, y es una agenda o unas propuestas absolutamente, no solamente autoritarias, sino iliberales. La forma en la que se expresa hacia las mujeres, hacia la comunidad LGBTI, hacia los activistas, hacia los periodistas, hacia cualquier persona que no entre en su molde, es particularmente preocupante, aunado a lo que existe detrás. Una relativización importante de los derechos humanos, un ataque no frontal, pero sí certero hacia la Constitución, un ataque al sistema interamericano de derechos humanos y la ausencia completa de una política económica clara, la ausencia de propuestas concretas y de soluciones reales. Señala los problemas, las soluciones las descubriremos en su momento, espero que no. Clara, quería preguntarte tu opinión. Justamente nos decía David que de la Espriella se acerca a lo que es el modelo de Nayib Bukele. ¿Es viable o sería eficaz, digamos, la política de mano dura en Colombia también, al estilo Bukele? Yo pienso que significaría un retroceso en materia de derechos humanos y todo lo que mencionó David. Pero también hay un punto importante y es que independientemente de cierta fascinación que ha generado el modelo Bukele en algunos sectores políticos, El Salvador es un país que es 50 veces más pequeño que Colombia, que representa el equivalente de un pequeño, mediano departamento en Colombia, razón por la cual, y además ha llevado procesos sociohistóricos que si bien pueden
compararse en algunos aspectos al colombiano, no tenemos la misma trayectoria ni los mismos problemas, entonces sería como comparar, decir, no sé, que si la extrema derecha llega a Francia vamos a tener un nuevo Putin o algo así, o sea, es como poner también las cosas en contexto y yo sí comparto la idea de que una persona, un candidato presidencial que tenga estas ideas y las exponga a la población, sí representa una amenaza a la democracia y a todas las bases sobre las cuales se ha construido en Colombia y en el mundo también. Sí, Fabián, quería preguntarte tu opinión, pero sobre todo, ¿cómo recibe la gente a este candidato? Creo que sí, si se hace un análisis como el que ustedes hacen, un análisis instruido sobre el programa de gobierno, sobre las ideas, sobre la comparación a nivel internacional, pues algunos pueden llegar a la conclusión de que no es el candidato ideal, pero cuando de la Espriella muestra sus videos en TikTok, en Instagram, canta, se da la mano con la gente, etcétera, eso tiene un impacto. Entonces, ¿cómo lo recibe la gente? Bueno, habría dos conceptos que podríamos desarrollar. ¿Para qué? Para entender si ese personaje es pintoresco y hay que darle atención o no. Es pintoresco, pero hay que darle atención por dos cosas principalmente. Primero, porque es un outsider mediático. Él intenta mostrarse como alguien fuera del establecimiento, como una derecha renovada, como alguien que intenta ganar unos votos de la gente que se cansó de los extremos, por un lado. Entonces él utiliza muy bien los medios. Y otro concepto que es importante, y es que él juega mucho con la política performativa. Entonces él hace performance permanentemente, con las canciones, la idea del tigre, sí. Los bailes que él intenta hacer es a jugar un poco con la emotividad, la emocionalidad de un país que, a pesar de largas décadas de conflicto, no hace una lectura propia de su propio país, no tiene un conocimiento de la historia y termina tomando decisiones a partir de lo que se mueve en las plataformas digitales, la política digital, y finalmente es un punto de la política actual, que ya no solamente se decide en las calles, en los sitios de discusión política, sino que la gente toma decisiones a partir del performance digital y de lo que pasa a través de las redes sociales y los contenidos digitales. Eldi, un performance de redes sociales, como bien lo dice Fabián, ¿puede hacer de un candidato como este un presidente? Claro que sí. Tenemos ejemplos como Milei, que tú hablabas también que es cantante. Milei es cantante de rock. Milei utilizó las redes sociales y en Argentina no se lo tomó tan en serio porque había una burla frente a lo que él estaba haciendo, pero mostró que hay un poder también de las redes sociales para que alguien tan pintoresco llegue al poder. Entonces llega a las discusiones de la mesa, a las burlas y, como decía Fabián, a la parte emocional de muchas personas, y entonces no se vota realmente por las políticas o las consecuencias del país, sino como la emoción que me puede provocar a mí como sujeto que está viendo las imágenes que él provoca. Y que se identifican con él. O sea, de alguna manera, él en su estrategia, pues no es cualquier estrategia ni cualquier manera de llegar, es precisamente utilizando pues a lo que la gente le habla, con lo que la gente se siente identificada para poder conectar o en todo caso dar una ilusión de conexión con un electorado. Quiero que volvamos al tema de la violencia, pero esta vez para hablar de la paz total. Veíamos, por ejemplo, la portada de la revista Semana que decía fracasó la paz total. Recordemos que la paz total es la política del gobierno del presidente Gustavo Petro de sentarse a negociar con las organizaciones criminales en Colombia y tratar de llegar pues, a un acuerdo que calme las cosas. ¿Fracasó la paz total? Fracasó la paz total porque no hubo paz ni fue total. El esfuerzo y la intención partía de una lógica drásticamente distinta a los acuerdos de paz que hubo, las negociaciones de paz que hubo con las FARC durante el gobierno del presidente Santos. Y es cierto que en algún momento se malinterpretó el contexto creyendo que las motivaciones del conflicto de estos actores ilegales era político o social, cuando en realidad es ante todo económico. Y al no existir un discurso sobre el cual negociar, puntos sobre los cuales puede haber un acuerdo en aras de construir una paz similar a la que se ha intentado en otras ocasiones, hizo que en la práctica las condiciones de seguridad del país se deterioraran drásticamente. Y ese es uno de los grandes fallos del gobierno del presidente Petro, que el próximo gobernante tendrá que tratar y afrontar, puesto que para muchos la inseguridad en Colombia regresó.
Fabián, ¿se puede interpretar, por ejemplo, esta tregua electoral que Iván Mordisco, como sabemos, el líder de las disidencias de la FARC, decretó en el marco de los comicios del 31 de mayo? ¿Es un símbolo de algo? ¿Significa algo? ¿Significa que de alguna manera puede haber una calma en la violencia en Colombia? Es una estrategia electoral. Es una estrategia que lo que busca es que los individuos tengan cierta libertad para ir a ejercer su derecho del voto, pero también está demostrando una fragilidad de ciertos territorios del Estado, de Colombia, donde el Estado todavía no tiene un control mayor. Y yo no estoy de acuerdo con que la paz total fracasó, yo no estoy de acuerdo. Lo que yo estoy de acuerdo es que los nuevos intentos de negociar con nuevos actores fracasaron. Pero la idea de la paz no es un fracaso, porque es un proceso permanente, es un proceso largo, es un proceso imperfecto, es la paz imperfecta. O sea, la paz perfecta es imposible, es una utopía. Y esa paz total también es una utopía también. Sin embargo, no fracasó la paz como tal. Se aplicaron elementos de los acuerdos de paz. Se intentó negociar nuevas situaciones y todo ello condujo a un cambio de paradigma sumamente importante, que fue pasar de la seguridad entendida como la protección de las instituciones, de las fronteras, de la soberanía, a avanzar hacia una seguridad humana, donde se tienen en cuenta otros elementos, otros factores que hacen parte, obviamente, de alcanzar mayores niveles de bienestar, que es finalmente la paz. La paz es que el pueblo colombiano pueda vivir mejor, y para ello, obviamente, hay que hacer sacrificios políticos, porque la paz pasa por negociaciones y la política es el arte de negociar. Paola, sí, justamente te iba a dar la palabra. ¿Fracasó la paz total, Paola? Pues yo creo que no podríamos hablar tampoco en términos de fracasos y logros. Me parece que son palabras extremadamente que connotan como una parte también de negación en campaña política. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Fabián, de que estamos en un proceso de transición y sobre todo de la fragmentación que dejó después la paz, la fragmentación de los grupos armados, la fragmentación por el control territorial. Y hoy en día estamos viviendo este tipo de fragmentación. Tal vez en las fallas que sí tuvo Petro fue en no entender este tipo de fragmentaciones, en estos aumentos de grupos armados, en la organización y en las disputas territoriales por controlar los conflictos ilícitos. O sea, conflictos ilícitos, llámese narcotráfico, minería ilegal, deforestación, ganadería, y en esto, el nuevo presidente sí tiene que ver cómo organizar este tipo de fragmentación, cómo poner en las mesas de discusión, no ampliar tanto las mesas de discusión, porque hay mesas de discusión que efectivamente no han funcionado, pero tampoco es tan fácil desaparecer lo que se ha avanzado, desaparecer estas mesas de discusión que se están abriendo. Y algo también muy importante es que el territorio ahorita para las votaciones, estamos hablando que el 10% del territorio no puede asegurar una votación. Entonces es un porcentaje muy alto de las personas que no pueden salir a votar, que no hay garantías para la elección y que en esos territorios donde se están disputando va a haber un control también frente al voto según el que está controlando el territorio, que es algo que no hablamos muchísimo en Colombia, sino que la votación se concentra en el centro, en las grandes capitales, pero no en estos territorios donde efectivamente el conflicto se está llevando a cabo. Pues con las palabras de Eldi y Paola ponemos punto final a este programa sobre las elecciones en Colombia para este 31 de mayo. Muchas gracias por estar aquí en nuestros estudios de RFI y France 24 y gracias también a ustedes por su sintonía. Yo soy Andreina Flores y esto es En Primera Plana. Muchas gracias.